la militar Orden de Santiago. Vale, es un estudio que hace en 1801 y lo que llama la atención de ese estudio es que en el índice aparece la relación de ciudades en las cuales en ese archivo que estaba en el monasterio de Uclés de la Orden de Santiago relacionar los municipios con documentación. Y aparece una anotación que dice Cartagena, Santa Iglesia de 1271. O sea que en el archivo de Uclés de la Orden de Santiago hay un apartado que especifica que hay documentos de la Cartagena sobre su Santa Iglesia de 1271. Y ahí entramos en relación, y lo explicará el coordinador de la Orden de Santa María de España. Esa orden no desaparece como tal, sino que se reintegra en la Orden de Santiago porque, bueno, él ya lo contará perfectamente. Y es posible que la Orden de Santiago, cuando sale de Cartagena, pues se llevase su archivo para integrarlo en el archivo que posteriormente estuvo en Uclés. Y es posible que a lo mejor el libro de Cerro, el libro de los privilegios, el libro de los repobladores, marchase con esa documentación. Si tenemos constancia que en el año 1801 existe una referencia, lo que tenemos que hacer ahora es buscar dónde está ese archivo. Y en eso empezamos nuestra labor de investigación y llegamos a ir a la vista del Archivo Medieval de Cartagena. Con el anterior archivero, Cayetano Cornell, nos desplazamos porque sabemos perfectamente que el archivo de Uclés desapareció antes incluso de la Guerra Civil. ¿Dónde está ese fondo? Una parte se fue al archivo diocesano de Cuenca y la otra parte se fue al Archivo General Nacional. Ya hemos estado en Cuenca buscando y no hemos encontrado nada, pero nos queda todavía la parte del Archivo Nacional, que allí existe un fondo que se llama Priorato de Uclés, en donde a lo mejor, si alguien busca con ahínco y con interés, tenemos la esperanza de encontrar ese. Pero eso hasta ahí es una parte que explica por qué tenemos ese vacío de nuestra historia. La edad oscura, ese vacío de documentación nos hace pensar que Cartagena no tiene historia, y a esta edad oscura de Cartagena, que va desde el 466 a 1492, la llamamos oscura porque no hay documentación, no porque sea Cartagena una ciudad que no tenga relevancia a nivel histórico, es que no está estudiada y no tenemos la información. Yo esa edad la clasifico desde Cartago Espartaria, toda la época de los bizantinos, que es muy importante también en Cartagena, la cartaginense y visigoda y su iglesia, que sabemos los cuatro santos y toda esta historia que es muy potente. Luego la Cartagena guillermica, que está pasada totalmente desapercibida en lo que es la historia de Cartagena y forma parte de también un núcleo esencial de nuestra propia historia. Tuzmí, que ahora hablaremos de Tuzmí, porque ahí hay nuevas noticias interesantes de investigadores que están dando un resultado que nos pueden sorprender, no solamente a Cartagena, sino al resto de una región bastante amplia, que incluye localidades de Almería, Murcia y de Alicante, y bueno, y la Cartagena de Alfonsí, que es la que nosotros estamos tratando, y la traslación del obispo, que es un tema muy complicado en nuestra ciudad, porque tuvo su importancia a nivel histórico y a nivel sentimental todavía la tiene hoy, que significa que el obispo de la diócesis de Cartagena, que todavía sigue la diócesis de Cartagena, no resida en Cartagena y resida en la ciudad vecina de Murcia. Eso también está por descubrir y por interpretar. Y bueno, y al final Castilla y Cartagena. Eso es porque la impronta castellana de la ciudad de Cartagena se extiende en el tiempo, a lo largo de las épocas. El alcalde, cuando se produce la guerra de la independencia, se constituye la Junta Local de Gobierno, cuando el pronunciamiento del 2 de mayo, el alcalde de Cartagena sale a este balcón, al edificio que había anteriormente, y no dice ¡viva España! O ¡por España! ¡Vamos a echar a Napoleón! Lanza el grito de Castilla y Cartagena. O sea, y eso viene de una reminiscencia de Alfonso X el Sabio, como ciudad castellana, en la Plaza Mayor, la Plaza Mayor es esta, la Plaza Mayor es la plaza del Ayuntamiento, por eso es la plaza, es una ciudad castellana. Lo primero que se hace en una ciudad castellana es implementar la Casa del Concejo y crear la Plaza Mayor, esa Plaza Mayor que es común a todas las ciudades castellanas, y Cartagena también tenía su Plaza Mayor. Pues todavía en la Guerra de la Independencia, el alcalde todavía gritaba Castilla y Cartagena. Bien, vamos a comenzar, como digo, con la Cartagena islámica, vamos a ir muy deprisa. La Cartagena islámica, hay que tener en cuenta que Cartagena nunca dejó de ser importante en la historia de la península ibérica. No existe el lapsus, no existe eso de decir
pasamos de la época romana al siglo XVIII, qué pasa con la Cartagena islámica, la historia medieval, qué pasa con la Cartagena de los Austrias, que fue tan importante o más que la propia del siglo XVIII. Parece que Cartagena es Cartagena de Roma, Cartagena del siglo XVIII, el arsenal, el departamento marítimo, y la Cartagena del siglo XX con el modernismo. No, hay mucha continuidad histórica en lo que es la historia de Cartagena. Y la época islámica es un ejemplo de eso. Aquí siempre el relato histórico de la Cartagena islámica es que es una aldea con 4 pescadores. Y no salimos de ahí, no salimos de ahí. Pero no es porque no lo sea, es porque no se ha estudiado en profundidad a nivel arqueológico, porque somos arqueólogos. Aquí tenemos un defecto profesional, que es nos vamos a Roma, porque es lo más importante. Bien, existen otros autores, otros investigadores que afirman que esto no es así. Por ejemplo, Federico Santaella dice que hay frases lapidarias que significan mucho a la hora de comprender la historia de una ciudad. Por ejemplo, la que dijo un hijo de Cartagena, como es San Isidoro, uno de los 4 santos. En su historia Algodón dijo: nunca aunque Goti subversa fue in desolaciones redacta es, pero ahora destruida por los godos, Cartagena ha quedado asolada. Y esto ya ha pasado como relato histórico diciendo: vino Suintila, arrasó Cartagena, y Cartagena ya, hasta que no llega Carlos III y hace la Cartagena del 18, no existe. Y eso no es así. No es así. Y él dice, Federico Santaella, ha sido expulsa y criminada por la historiografía regional o local para justificar que Cartagena dejó de existir como entidad urbana, o sea, dejó de existir como ciudad en sí misma, a partir del año 625, en el que fue conquistada y destruida por las otras de sus vidas. Sí lo fue destruida. En los niveles arqueológicos lo vemos claramente, siempre hay un nivel negro, y le llamamos el nivel de Suintila, que arrasó la ciudad, la incendió. Pero esa felice y ese incendio también existió en otra ciudad, no de esa misma grandeza ni esas mismas características, pero sí se persistió, ¿no? Vale, pues aparte de Santaella, que afirma que Cartagena en época islámica debió de existir una de las principales ciudades marinas, sí que es lógico, el Islam, la dominación árabe no va a prescindir de un lugar como Cartagena, de un puerto como Cartagena, de una bahía como Cartagena, de unas minas como las de Cartagena. ¿Qué pasa? Que ellos eran menos listos que los demás civilizaciones y van a decir: no, Cartagena, 4 pescadores. No, la utilizarían y la aprovecharían como se aprovecharon toda la guerra. Otro profesor importante, Iván Negruela, que ha sido director del ARCUA, arqueólogo, está en esa misma tesitura. Habla de que las recientes novedades arqueológicas declaran que la ciudad musulmana de Cartagena pues, tenía una alcazaba, 2 necrópolis, 2 hábitats, y lo ha estudiado y ha hecho varias publicaciones que así se demuestran, ¿no? Un reto nuevo para la historia del Andalus, no solamente para la historia de Cartagena, sino para la propia historia de lo que es el Andalus, ¿no? Devolver a Cartagena los 500 años de su vida islámica que habían permanecido en el olvido, y permanecen en cierta manera en el olvido. Porque Cartagena pues, tiene fábricas de paños musulmanes, tiene explotación de las minas, tiene las idas y venidas de los puertos de los embajadores de Oriente, tiene la potencia de su campo, la existencia de importantes y lujosas tumbas, como hemos descubierto arqueológicamente últimamente, su alcazaba, que es la que vamos a visitar a continuación, su Medina, lo que es concepto de Medina, concepto de ciudad, de lugar importante, y por supuesto también tiene la figura de un personaje que, para ser un pescador, escribía muy bien poesía, que es Al-Qartayani, Al-Qartayani, que es uno de los grandes referentes de la literatura árabe del Islam, ¿no? Y él era de Cartagena, o sea que esos 4 pescadores parece que daban mucho de sí, ¿no? Bien. Esa alcazaba, no tenemos tiempo, vamos a ir muy deprisa, ya llevamos repaso. Esa alcazaba tiene unas mismas características con hacer similitud, por ejemplo, en su estructura y en sus dimensiones con las alcazabas de Málaga o la de la propia Almería. Por lo tanto, estamos hablando de una ciudad musulmana importante, ¿no? Muy importante. No la conocemos porque no está realmente estudiada en su magnitud. Bien. Ahí tenemos todo lo que podemos decir de esa alcazaba, porque es importante recordar que a lo mejor el que no tengamos contacto con el resto de ciudades musulmanas es porque a lo mejor dependía Cartagena directamente del Califato de Córdoba, era el puerto que utilizaba el Califato de Córdoba como entrada a su
situación, ¿no? Y por eso a lo mejor no estamos en el Tratado de Teodomiro, que es lo que hace que no, Cartagena no está en ese tratado con relación a otras ciudades, Orihuela, Mula, Cartagena, Lorca, porque como era una aldea con 4 pescadores, no, es que a lo mejor no formaba parte de ese turmil, ¿no? De ese turmilia, porque dependía directamente del califato de Córdoba. Bueno, pues todas esas cosas quedan un poco por estudiar y por ver, ¿no? Pero lo que sí nos tiene que quedar claro es que esos 3 siglos de historia están presentes. Lo que pasa es que no están estudiados de una forma, es esa alcazaba que todavía en esta fotografía de 1870, una de las primeras fotografías que hay de Cartagena, se ve perfectamente ese castillo con esa torre alfonsina, que luego fue Alfonso X el Sabio el que la construyó en medio de la alcazaba, tiene esa misma pinta que pueda tener la de Málaga o la de Almería. Es que se parece muchísimo, ¿no? ¿Ves? Y ahí tenéis los estudios que se han hecho del recinto forano, del recinto medio, del recinto interior, con la constitución de una mezquita, igual que puede estar en cualquier otra ciudad marina, islámica, ¿no? Lo que pasa es que yo también, como arqueólogo, como vamos directamente a lo que vamos los niveles o la estratigrafía de época islámica, como que nos molestan un poco porque tenemos que ir hacia lo más profundo, ¿no? Igual pasa después con los romas, que muchas veces no conocemos muy bien la Cartagena púnica y la Cartagena prepúnica, porque no continuamos con la excavación. Yo entiendo perfectamente que ante un teatro romano y un anfiteatro romano, los ojos se nos van. Pero eso no significa que no tengamos la otra parte de esto. Seguimos avanzando en ese mismo modelo de Cartagena islámica que todavía visiblemente sin hacer excavaciones se puede ver. Lo que pasa es que nosotros estamos viendo una fortaleza medieval, estamos viendo un castillo de defensa del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XIX, pero la base de todo ese muralla, la base de todos esos torreones, la base de todos esos baluartes son piedras de origen y de construcción de época islámica. No olviden. Lo podemos ver en cualquier parte, ahora lo vamos a ver cuando subamos al Castillo de la Concepción, en la puerta de la villa, podemos establecer perfectamente cómo ese basamento son de mampostería propiamente islámica. Y si no tuviésemos suficiente con los elementos arquitectónicos, también tenemos esculturas como esta basmara de inscripción árabe de carácter cúfico que se encontró en Cartagena y que también hace falta un estudio importante por especialistas en arqueología árabe para poder llegar a concluir que Cartagena era algo más. Basmala es el nombre de Dios, ¿no? ¿O el nombre de una persona? Y todos los enterramientos. Cada vez nos están apareciendo cualquier excavación en la calle Cuatro Santos, en otras excavaciones que se han hecho, enterramientos islámicos con la posición todos mirando a la Meca, que para ser 4 pues se iban muriendo repetitivamente, porque aparecen en un número bastante considerable, ¿no? Bien. Y luego pues nos queda el testimonio de este Abu Hassan Jatmi y Muhammad bin Hassan al-Sani, conocido como Jacín de Castellani, que habla de su tierra, habla de su ciudad en estos términos. Es un paraíso donde corren ríos de agua, vino, leche y miel, donde todos los placeres se dan cita, el ver, oír cosas agradables, las comidas, las bebidas, los perfumes, la velada de placer, el departir en las madrazas, las tertulias literarias, el amor, el tiempo, es una fiesta continua. Las noches como noches de oro. La vida, un ensueño perfecto. Eso está diciendo de Cartagena. Es su ciudad, la ciudad donde él ha nacido, donde su padre era magistrado, no era pescador, era magistrado. ¿Vale? Pues eso está escrito en esa época por parte de un cartagenero. Bueno, y ahora cambiamos un poco el tercio, esto es como un tutorial, ¿no? Nos vamos a ver qué pasa con Turmí, su identificación. El enigma de Turmí. A mí me da un poco de corte hablar aquí porque entre el público hay personas que saben de esto mucho más. Yo lo único que hago es recoger un poco, pero hay una línea de investigación por parte de, llevan muchos años investigando el tema el enigma de Turmí. ¿Qué es Turmí? En referencia a la zona andalusí denominada provincia o cora de Turmí, existe la creencia de que la mítica Madina Turmí fue un enclave territorial del interior. Se discute si fue Orihuela, si fue Murcia o simplemente era un ámbito regional compuesto por varias ciudades, que no se sabe si es un municipio, si es una zona, si es una comarca, si es Orihuela, si es Murcia. Vale, eso está ahí.
Los diferentes estudios realizados aparentemente han sido opción augurar, manteniendo la interpretación por lo tanto esta interpretación, sin novedad hasta el momento. Pero, sin embargo, hay diversas fuentes, algunas muy divulgadas, otras que no son muy conocidas, podrían arrojar una nueva explicación sobre este enclave, alejándolo de su zona secular para reubicarlo en la costa, ¿no? La documentación analizada abarca un especial temporal entre los siglos IX y el siglo XII, de diverso carácter. Hay cosas de tipo científico, itinerante, marítimo y terrestre, incluso de literario, que nos puede cambiar un poco el relato histórico. Volvemos otra vez al relato. Yo lo siento, pero me gusta cambiar muchas veces el relato en base a lo que se pueda documentar, ¿no? Bien, aquí tenemos, por ejemplo, uno de los estudios que ha realizado Aureliano Rodríguez que están publicados por internet. Digo que son poco conocidos, pero sí están divulgados. Además, él está aquí presente en la sala, o sea que puedo cometer algún error y él lo puede verificar y lo puede corregir perfectísimamente. En donde, en base a varios estudios literarios, científicos, geográficos, pues se está estableciendo unas líneas de investigación que podrían variar lo que hasta ahora conocíamos como la posibilidad de reconocer lo que es Turing. Bien, pero primero, antes de eso, vamos a ver la figura de Ramiro, porque es el que representa un poco lo que significó lo de Turing. Esta historia es de un pequeño estado en territorio hispano que sobrevivió a la invasión árabe del 711 en las actuales provincias de Almería, Murcia y Alicante, reino cuya fundación es anterior a la de Don Pelayo de Covadonga. O sea, cuando hablamos de nacionalidades históricas de España, pensamos en Galicia, pensamos en Cataluña, en el País Vasco, Asturias, la cuna de la Reconquista, pero a lo mejor la nación o la región histórica más antigua como España, podríamos decir que es la Costa de Turmín, porque era un estado que no se somete, o no se somete porque llega a un acuerdo con la invasión islámica y pervive ahí un relativo tiempo, ¿no? Con la caída del Imperio Romano, el Imperio bizantino se había apoderado de parte del territorio español. Cartagena Espartaria fue la capital de ese nuevo territorio bizantino. Ya en el siglo VIII, cuando los árabes, excitados por Mahoma a la conquista del mundo, avanzaron por el Mediterráneo, decidieron apoderarse de la península ibérica y encontraron aquí una nación hispano-romana gobernada por los godos y algún resto que había de colonización bizantina en la parte del sur y del sureste hispano. Los bizantinos crearon una especie de señorío territorial en la zona actual de Almería y Murcia, que cuando se produjo la invasión árabe estaba gobernado por este señor que tenemos aquí, Teodomiro, ¿no? Es una recreación histórica de Teodomiro, ¿no? Bien, personajes que unos autores suponen visigodos, otros bizantinos, pero debería de ser como lo somos todos los que estamos aquí, una mezcla de todo, de hispano-romano, de tardorromano, de árabe, de visigodo, de godo, lo que veníamos, una verdad. Bien. Pero decidió proteger su territorio y mantener a raya a los invasores, porque no tampoco tenía un jefe claro, no sabía si su jefe eran los bizantinos, los godos, pues yo soy el señor, ¿no? El reino de Turín o de Teodomiro permaneció desde el año 713, que se constituye, hasta el menos el 779, en que reinaba Tanagilo, que había sucedido a Teodomiro. Queda la incógnita, esto es lo que he comentado anteriormente, que si el Emirato de Córdoba ocupó Turín por la fuerza de las armas o si se integró con un pacto, que se llama el pacto de Turín. Después llegó al silencio histórico y ya nunca más se volvió a hablar del reino de Turín. Es un reino que habría que analizar, porque es lo que hemos comentado antes, no es un plano en donde alguien hace una línea y traza una línea. A lo mejor ahí entremezcla lo que actualmente es Alicante, lo que es parte de la región de Murcia y lo que puede ser también Almería. Otro concepto, otra división. Bien, hasta ahora, cuando alguien busca en internet Turmín, veremos todo tipo de información, de planos, de ciudades, de Villena, de Alicante, de Orihuela, de Lorca, pero nunca vemos Cartagena ahí, nunca sale Cartagena, claro, porque era una aldea con 4 pescadores, no sale. Bueno, es la ciudad, la ciudad no está en el pacto de Turmín, no existe Cartagena. Y eso siempre ha presentado interrogantes y ha materializado que investigadores locales, investigadores importantes locales, estén sobre esta pista, a ver qué es lo que pasa, qué es lo que dicen las fuentes. Es que nos faltan investigadores que sean arabistas, que puedan traducir esas fuentes árabes, que puedan buscar en esa documentación a ver qué es lo que está pasando en Cartagena en esos momentos. Bien. Y
Y eso es lo que está el amigo Aureliano y otros colegas haciendo. Están investigando sobre los papeles que hay en el Escorial, que hay traducciones de documentación de esa época. Están buscando vías alternativas a nivel geográfico, que es lo que dicen las fuentes árabes sobre cómo llegar a Turmir o llegar a la península. Y están viendo algunos aspectos, como es, ahora hablaremos del astrolabio de Toledo, en cuanto a las mediciones de grados y minutos, que ya con ese aparato se podían establecer a la hora de situar y emplazar elementos geográficos, ¿no? Y en eso está. Y entre esas alteraciones que están viendo, por ejemplo, traducciones como de documentos escritos como de Hatim al-Qahtayani, en donde uno de sus versos dice: asómbrate de este ensueño con el que yo, siendo mi moral a Túnez, porque ya se ha ido a Túnez cruzado por la Reconquista, él estaba aquí y no Alfonso X el Sabio se tuvo que marchar, como tantos otros. Me solacé, o sea, me fui a Túnez, habiendo sido mi moral a Murcia. Eso es la traducción que no ha llegado hasta ahora, porque el que tradujo esos versos, pues lo tradujo de esa manera. Y los que no sabemos árabe, yo no puedo llegar a traducir otra cosa que no sea lo que ya he traducido, ¿no? Bien, estos versos necesitan una aclaración. En el manuscrito original y en la copia de Alma aparece la palabra Murcia, sino que aparece verdaderamente es la palabra Turmir, ¿no? Si Perpiñán, que es el que tradujo estos versos, hubiese transcrito fielmente el texto, habría tenido que decir lo siguiente: asómbrate de este ensueño con el que yo, siendo mi morada Túnez, me solacé, habiendo sido mi morada Turmir. Eso que parece que es, por el que matar, que ponga Murcia, que Turmir, que ponga... Eso puede hacer muchas cosas. Y el amigo Aureliano, que es el que lo está investigando, nos está dando la clave, ¿no? La reflexión es que la restauración del escrito, sabiendo que el texto no se está refiriendo al territorio, sino que se está refiriendo a municipios, es decir, a ciudades, y habiendo nacido y vivido Hatim al-Qahtayani, es lógico pensar que cuando el autor se refiere a Turmir con su morada, ¿a qué se está refiriendo? A Cartagena, que es la ciudad donde... Entonces, todo cambia. Todo cambia. No obstante, ese texto, por supuesto, nos plantea un problema, dado que ahora existe otra ciudad posiblemente que pueda ser Turmir. Ya competimos con Orjuela, con Murcia y con otro tipo de... Bien. Luego utiliza otra vía de investigación, que es la ruta. Si él ha visto perfectamente cómo en una obra del siglo IX, libro de los países y los reinos del iraquí Yacubi, dentro del capítulo titulado de la península Al-Ándalus y su ciudad, dice lo siguiente: bueno, establece una ruta. Quien desea llegar al Ándalus se tiene que ir por el norte de África hasta un punto determinado de la costa argelina y de allí salir en dirección recta, que tarda un día y una noche a la península. Y él dice a Turmir, para llegar a Turmir. Y si establecemos esa línea, Águila, Guardamar, tardaría más tiempo. La línea más recta y más corta es de esa zona del norte de África al puerto de Cartagena. Cuando está diciendo que hay que arribar a Turmir, a lo mejor lo que está diciendo es que hay que arribar a Cartagena. Pero si no fuera así suficiente todo esto, otra información relacionada con la Marina de Turmir proviene del ámbito científico medieval, es decir, representado por las tablas de coordenadas geográficas que ya te utilizaban los árabes a través de ese instrumento que es el astrolabio de Toledo. Y bueno, y ahí lo que viene a decir en varias referencias que para llegar a Turmir hay una coordenada que son 37 grados 40 minutos con el astrolabio, ¿vale? Bien, localizado un texto cristiano también redactado a finales del siglo XVI basado en una fuente árabe, del libro de San Ginés de la Jara, realizado por Fray Melchor de Buenlamo. En él se indica cuáles son las coordenadas de Cartagena con ese mismo aparato, astrolabio, y estamos en 37 grados 40 minutos aproximadamente. Pues ya está. Si Turmir en una fuente árabe dice que son 37 grados 40 minutos, y luego dicen que Cartagena son 37 grados 40 minutos, estamos hablando del mismo sitio, porque si fuese Guardamar ya no sería esa latitud ni esa, y si fuese Águila tampoco, y si fuese Algeciras menos, con lo cual habría que tener en cuenta todos estos sitios. Bueno, pues en eso estamos un poco en esa física, ¿eh? A ver si cambiamos el relato histórico y nos podemos acercar a otra cosa. Todo esto viene para demostrar un poco que la historia medieval de Cartagena está empañada, ¿eh? Está totalmente empañada. Cartagena, ciudad alfonsina. Bien, ya sabemos que en noviembre de 1245 el infante Alfonso, en nombre de su padre, Fernando III, toma por las armas Cartagena, ¿eh?
y comienza una increíble historia en donde poco menos de 20 años que en Cartagena no están nada estudiados y tienen una importancia decisiva, verá reflorecer su resurgimiento y su introducción en el contexto de la época. O sea, veníamos de una aldea de 4 pescadores que hemos visto que no eran 4 pescadores. Y ahora nos vamos a introducir en otra era en donde Cartagena va a alcanzar una importancia que no ha sido reconocida por el relato histórico hasta ahora, ¿no? Importancia en el contexto de la época, todo gracias a las prebendas, fueros, otorgamientos, privilegios que este infante rey a una ciudad que lo fue todo en un pasado glorioso, en época romana, y que aspiraba a reconquistar su estatus que como plaza fuerte del Mediterráneo esta vez bajo la bandera roja carmesí de Castilla. Si todos vienen a lo mismo, todos vienen a este puerto, todos vienen a esta plaza, a esta bahía, pues es una plaza fuerte, donde protegerse, en donde meter sus naves y que queden totalmente defendidas, ¿no? Si todas las condiciones naturales que ha dado, el frente marítimo, si eso es impresionante, nadie va a despreciar eso, nadie. Y aparte, si tienen minas de plata, menos todavía, ¿vale? Un decadente reino musulmán de Murcia, lo digo por decadente porque el rey que había en Murcia no gobernaba más allá de su propia ciudad, porque se le iba de las manos cualquier otro territorio que cada señor en su ciudad mandaba y organizaba como quisiera, ¿no? De amenazada su propia independencia, pues se lo están comiendo dos reinos emergentes, como puede ser el reino de Aragón y el reino de Castilla, que eran cristianos y que querían la reconquista, pero el reino musulmán de Nazarí de Granada también apetecía, entonces estaba rodeado por enemigos por todas partes. Y al final, la historia, si ya la estuvimos comentando, en Alicante deciden pedir el protectorado de Castilla, porque entre los tres, pues que me proteja Castilla y así no me invade Aragón y tampoco Granada. Y pacta el rey Hamad Ilhud, rey nominal, por decirlo así, pacta con el rey Fernando para que se produzca ese estatus de protectorado, dejando a las ciudades ser gobernadas por la autoridad musulmana, tener su religión. O sea, lo único que cambiaban era un poco el aspecto de protección militar, una guarnición militar, pero se dejaba todo, ¿no? Pero eso que debía de ser común para todas las ciudades de ese ámbito territorial que antiguamente dominaba el reino de Murcia o Tumbir o como queramos llamarle, hay señores de varias ciudades que dicen no, yo no acepto lo que tú digas ni me voy a hacer protectorado de Castilla. Ciudades como Mula, ciudades como Lorca, ciudades como Alicante, que pertenecía a ese mismo ámbito territorial, y bueno, y Cartagena también, el arraiz que dominaba, que es el problema. Nosotros en Alicante teníamos suerte que conocéis quién era el arraiz que estaba allí, que había sido anteriormente rey también en Murcia. Pero es que en Cartagena no sabemos ni cómo se llama ese arraiz. Y eso es una cosa que no me lo puedo creer. Sabemos cómo se llama el de Lorca, el de Mula, quién había en Murcia, quién había en Alicante, y Cartagena en el año 1245 no sabemos si eso debe estar escrito en las fuentes árabes, seguro debe ser el arraiz ese que se opone al infante Alfonso. El infante Alfonso tarda 2 años en poder conquistar la ciudad, 2 años, Tiene que esperar que baje una flota cántabra para poder conquistar la ciudad, por lo cual estamos hablando de que estaba aquí algo importante. Pues no sabemos ni cómo se llama así, para que veáis la importancia que tiene y el desconocimiento que tiene la historia. Bien. No voy a alargarme mucho más, ahí se explica pues, lo que pasa con Cartagena con Alfonso X el Sabio, de todas las prebendas, todos los privilegios que le da, porque lo que hace Alfonso es crear ese frente marítimo del que hablamos en Alicante, en función de 3 puertos esenciales, que son Cartagena, Guardamar, el pueblo de mi padre, y Alicante, que ahí sí quiere crear un frente, porque para lo importante para el rey y para Castilla era el frente marítimo. No importa que en Murcia esté el rey moro, que en Mula esté otro rey moro y que están ahí. Lo que le importa, porque es la política del Mediterráneo, todo lo que significa para Castilla ese frente marítimo. Y sí le importa a Cartagena, sí le importa a Guardamar, sí le importa a Alicante. Por eso le da a Alicante el fuero que le había dado anteriormente a Cartagena con las adaptaciones a puerto de mar, que es lo importante. Bien, ese frente marítimo del que hemos hablado y le da todos estos privilegios que ya habéis visto en el museo, vamos a pasar en el museo del archivo, vamos a pasar del arte, todos estos privilegios, que son pocos, pero bueno, demuestran esa Cartagena como ciudad exclusiva. Bien, y por si fuera poco, aparte de los documentos, de lo poco que tenemos, por ejemplo, de esa época, tenemos una estela, la de Sancho de Putrera,
Rodrigo Sánchez de Utrera quizás sea uno de los primeros cristianos enterrados en nuestra catedral. Ya sabemos que una de las primeras cosas que hacen esos 20 años en que Cartagena es ciudad castellana y el resto del territorio circundante no lo es, sigue siendo un territorio bajo jurisdicción árabe. En esos 20 años, Alfonso X crea el municipio de Cartagena, que era nuestro archivo. O sea, claro que donde yo trabajo y donde trabaja Antonio Pedreño, el tiempo que existe el archivo. Crea la Orden de Santa María de España, como la vamos a ver. Restituye la diócesis de Cartagena, de la antigua iglesia cartagenera que estaba ya de la época visigoda, y eso es muy importante. Nombra el obispo y construye la catedral de Cartagena, la catedral de la diócesis de Cartagena. Ya tenemos en tres fases, en el siglo XIII, esa iglesia pequeñita, luego en el siglo XVI se reforma y hasta el siglo XX lo que tenemos ahora la como digo, en esa catedral, en esa primigenia catedral del siglo XIII, ya se enterró a Sancho de Utrera, que seguramente fue uno de los primeros repobladores de la ciudad. Como no tenemos el libro de repobladores, no podemos saber que estaba ahí. Pero sí tenemos la lápida de su enterramiento. Ahí la tenéis. De la transcripción epigráfica se puede decir, según el estudio referido, que nos encontramos ante una inscripción funeraria necrológica carente de decoración, y el texto se distribuye en tres líneas. Ahí la tenéis, en gótica mayúscula, con una influencia carolina, presenta un busto sentado con un módulo regular, con la descripción. Pero ¿quién era este Sancho de Utrera? No lo sabemos, su estela existe, pero no tenemos certeza de quién fue. Sabemos que vendría con el infante Alfonso, o sea, vendría con el propio rey, no, en este caso infante, en el año 1245, que moriría y que fue enterrado con cierto protagonismo en lugar sagrado y con una inscripción tal de modo sepulcral, posiblemente un clérigo relacionado con el primer obispo Pedro Gallego, que nombró Alfonso, que era su confesor, con la propia restitución de la diócesis de Cartagena. O sea, que tenemos ahí la estela, la tumba del primer cristiano que muere en Cartagena, y eso es un elemento también para el estudio de toda la Cartagena alfonsina. Y luego hay otro tema muy importante, y con esto ya acabo, que es el tema de la traslación del obispo, que es lo que he comentado, que hoy día parece una cosa anecdótica, una cosa así, que están estos de Cartagena diciendo que el obispo se venga de Murcia a Cartagena, que más da que esté en Murcia, que esté en Cartagena. Ahora da lo mismo. Pero os puedo asegurar que en el año 1269 no daba lo mismo. No daba lo mismo. Y eso es fundamental para conocer un poco la historia también de el obispo de Cartagena. Como digo, la primera presencia que tenemos de un obispo se refiere al obispo Héctor, que asistió en el año 516 por de Tarragona. En el 546 nace el Sino. Posteriormente hubieron más obispos, quizá uno de los más conocidos sea Licinio de Cartagena, el propio San Fulgencio también fue obispo de la diócesis de Cartagena. Incluso durante la época musulmana, y esto es muy curioso, durante esta época hay constancia de la existencia de esta diócesis con la existencia de un obispo, Juan de Cartagena, en 1988. O sea que parece que hubo una especie de coexistencia todavía. O sea, estamos con Cartagena Islámica y hay un obispo, un obispo. Lo digo porque como una de las razones que se esgrime para que salga el obispo de aquí es porque que tiene miedo por incursiones musulmanas. Pero si es que durante la dominación musulmana había un obispo. ¿Qué pasa? Que ese obispo sí tenía policía y el otro no. Bien, ya acabo. Restitución del obispado. Sabemos que aparece la figura de Alfonso X el Sabio, que es a través de una restitución solicitada al Papa Inocencio IV, cuando el Papa concluye la bula Espíritu Resultante, editada en Roma en el año 1550, en que comunica a Fernando III el Católico, Fernando III de Castilla, la restauración de la diócesis. O sea, Alfonso de aquí se restaura porque tiene fundamento, no tiene fundamento. Y es cuando ya nombran a Fray Pedro Gallego, primer obispo de Cartagena. Estamos en esos 20 años. Fijaros lo importante que son esos 20 años, ¿no? Bueno, y lo que hace seguidamente es reconstruir una torre alfonsina, lo que es la alcazaba árabe, que es lo que vamos a ver a continuación. Y bueno, y ahí está, entramos en los detalles propios de la historia. La historia siempre juega a favor o en contra de las cosas. Ahí tenemos un enfrentamiento que hubo entre el rey Alfonso X el Sabio y uno de sus hijos, el hijo Sancho, que en el año 1280, y eso va a ser clave para entender toda esta historia que estoy comentando. De ese enfrentamiento aparece la figura del obispo Magán, que es este que está aquí, en el cual, para ganarse
el favor de ciudades como Murcia, por ejemplo, Sancho IV y la Murcia no preocuparon. Si me apoyáis allí en contra de mi padre Alfonso X, ¿sabe qué queréis? Pues dijeron directamente, porque venga el obispo aquí. Y eso es lo que se hizo. Se mandó al obispo a Murcia y por eso se consiguió el favor de esa ciudad para mando, por así decirlo, de Sancho. Y en ese juego de pedirle al obispo de Cartagena que se vaya a Murcia, aparecen dos documentos diciendo, no, es que el obispo se fue porque Sancho IV lo solicitó. Pero Sancho IV era el rey, pero no tiene potestad para mandar a un obispo a un sitio a otro, necesita la bula del Papa. Y ellos siempre han argumentado históricamente, yo estudié en la Universidad de Murcia y eso es lo que me han enseñado, que existe la bula llamada el Rieti, en la cual el Papa Nicolás IV es el que dice sí, que se vaya el obispo de Cartagena a Murcia porque allí los moros le van a cortar vienen por barco y le pueden cortar la cabeza. Y en eso, por eso se fue el obispo y en esa lucha y en esas cartas, ahí estamos y ahí pensamos que el Papa Nicolás encargó esa investigación porque no dijo que se vaya, porque realmente dice la bula de Rieti, que es lo que ahora ha aparecido últimamente, porque siempre se ha dicho que está, pero nunca nadie vio la bula, no la hemos visto nunca, está en el archivo de la diócesis de Cartagena, está ahí. Enséñame la bula de Rieti, no, es que no puedo. Pero esto no es cosa de ahora. Es que en el siglo XIX ya se pedía, y en el siglo XVIII ya se pedía. Cartagena siempre ha estado buscando esa bula para verla, ¿no? Y quien la tuviese nunca la ha enseñado. Ahora se ha descubierto la bula porque se ha ido al Vaticano, se ha buscado, y esa bula dice lo que dice. Dice esto que dice. Que efectivamente se le solicita al Papa el traslado del obispo, pero lo que hace Nicolás IV es que crea una comisión a la base interciense de Beneficiar de la diócesis de Tortosa y al prior Cartujo de Portacoeli de la diócesis de Valencia para que estudie a ver si es verdad lo que está diciendo el obispo de Cartagena y el rey Sancho de que se tienen que ir a Murcia. Pero en ningún momento de esa bula de Rieti dice que el obispo se vaya a Murcia. No lo dice. Por eso nunca han podido enseñar la bula de Rieti diciendo lo que dice. No lo dice. Sí es cierto, al menos debemos de creerlo, porque hasta que no hagamos la prueba del documento yo ya no me fío de mi padre, yo tendría que ver la carta de Sancho IV a ver si es verdadera o no, porque es posible que sea hasta falsificada. Una falsificación del siglo XIV nos puede parecer a nosotros un documento antiguo, pues fíjate si la falsificación lleva años. Y en esa carta, sí, efectivamente, parece ser que Sancho IV le dice que se vaya el obispo a Cartagena, pero vuelvo a insistir, no tiene autoridad el rey para decirle a un obispo que se cambie de fe. Vale.